A todos. Para mí es y siempre va a ser un placer poder dirigirme hacia la facultad. Le tengo un cariño especial porque es el alma mater y pues los docentes, así como la infraestructura y la currícula, eh, a pesar de que cuando yo era estudiante no teníamos la infraestructura que tienen ahora, pero todo eso suma y contribuye en la formación profesional. Particularmente yo desde que estuve en los primeros ciclos, tuve cierta inclinación por la investigación e innovación, tal punto que hace muchos años, cuando no habían tantos artículos, papers, etcétera, logré publicar mi primer artículo en una revista indexada. Y también cuando fui estudiante participaba en los CONEIS, Congreso Nacional de Ingeniería Industrial, en los CLEIN, Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial, en los CA, Congreso Internacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, habiendo pues durante mi etapa estudiantil expuesto en 5 países, de los cuales gané en 4 el primer lugar y en uno quedé en segundo lugar, con investigaciones que realizaba en la facultad, otras que hacía también por cuenta propia. Entonces siempre tuve esa idea de poder investigar, ¿no? Desde los inicios. Espero que ustedes también sigan por ese camino. Es uno de los tantos que voy a explicar ahora. Luego, cuando pues salí al campo laboral, pues me di cuenta al inicio que de la investigación no vive uno, e inclusive eso pasa ahora. Entonces, naturalmente tuve que conseguir puestos de trabajo. En los últimos años, he sido asesor de la alta dirección, por ejemplo, he sido asesor de 2 premieres, he sido asesor de 2 ministros, he sido asesor de gerencias generales, ¿no? Como Sedapal, Corpac, Sucamec, o asesor de la presidencia del directorio, por ejemplo, de NAPU, o de las direcciones ejecutivas, por ejemplo, de Provías Nacional, Provías Centralizado, o del Ministerio de Salud, entre otra experiencia profesional. Yo cuando egresé a los 6 meses de egresado ya tuve mi primera jefatura y de ahí pues particularmente siempre combiné la parte profesional con la investigación e innovación, porque en paralelo eh, he desarrollado varios proyectos con fondos concursables. Hoy vamos a ver esos mecanismos que existen que brindan subvención económica para poder realizar esas investigaciones y esos estudios, y muchos de ellos han terminado en patentes, como menciona el ingeniero. Entonces, también actualmente pertenezco al ecosistema de ciencia, tecnología e innovación nacional e internacional. Yo soy jurado del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, para sus eventos de innovación en Latinoamérica, también de SAP o también de ProInnovate a nivel Perú o de Concitec Fondesit en sus distintos concursos que hay de innovación y emprendimiento. Concursos de los cuales he ejecutado algunos fondos también. Y he ganado otros fondos internacionales como el Desafío Google, que es un concurso que se dio en Latinoamérica, en donde se obtuvo $500,000 para implementar un proyecto de innovación en una ciudad aquí en Perú, específicamente en Tacna, y que terminó de manera exitosa dicho proyecto. Entonces, hay mecanismos hoy en día que no habían antes, como para poder hacer investigación, para poder innovar, para poder llevar los conocimientos que ustedes tienen a la práctica y que pues la investigación, que aquí en nuestro país en la mayor parte de casos termina en papers y documentos o informes, pueda ser tangible e inclusive pueda lanzarse al mercado. ¿Ok? Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. El anfitrión, si podría, por favor, permitirme compartir pantalla. A ver, voy a intentar otra vez. Aquí me sale un aviso, por favor, si me pueden habilitar para compartir pantalla.
A ver, voy a intentar otra vez. Ahora sí se puede compartir pantalla. Muchas gracias. Bien, ok. Hoy me toca hablar sobre creatividad, innovación, propiedad intelectual para los egresados de la Facultad de Ingeniería Industrial de nuestra querida alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ok. Y empezamos con el proceso creativo. Aunque la innovación aparentemente se ve como un proceso sencillo, siempre se ha hablado de innovar, siempre se ha hablado de qué es crear. Steve Jobs nos decía que la innovación distingue al líder de sus seguidores. Sin embargo, tiene 5 pasos que son importantes, ¿no? Primero, la preparación. La creatividad surge de las regiones más profundas del talento. Es más, algunos preguntan si la creatividad nace o se hace, y en realidad nace, pero también a partir de la experiencia, capacitaciones, etcétera, se hace. Luego, la oportunidad para innovar. Para ser creativo, requeremos identificar una oportunidad. Esa oportunidad puede darse a partir de una problemática existente o de la inexistencia o insatisfacción de algún producto o servicio que hoy en día no se da. ¿Ok? Eh, la creatividad comienza desde la definición de lo que se va a resolver y abordar. Nosotros podemos tener muchas ideas porque el peruano es muy innovador, el peruano es muy emprendedor. ¿Sabían ustedes que en el año 2007 nuestro país estuvo en el primer lugar en el ranking mundial de emprendimiento? ¿Qué les parece? Y que en el 2008 estuvimos en el segundo lugar y hoy en día estamos en el top 10 de los países más creativos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Y no solo eso, nuestro país tiene una TEA, que es una tasa de emprendimiento activa del 40,1%, o sea, de cada 100 personas, 40 crean una empresa. Sin embargo, pues vemos que según la SUNAT, la mayor parte de las empresas quiebran por lo menos 5 años. Entonces quiere decir que hay un factor que trabajar, que es la competitividad, dejar de hacer las cosas de manera empírica, entre otras. Luego la divergencia, que es la concepción de las nuevas ideas y soluciones, siendo la parte más dinámica de este pensamiento creativo, ¿no? Hay que tratar de hacer las cosas de manera distinta, ver qué es lo nuevo. Si nosotros nos enfocamos solamente en lo ya existente, va a ser difícil que podamos lograr algo nuevo. Luego la incubación, que es una etapa en la cual se reflexiona de las posibles soluciones, ya que nosotros nos vamos a enfocar en varias alternativas y esas alternativas tienen que ser analizadas por nuestro hogar. Ese producto probablemente no tenga la acogida que el mercado quisiera y por ende el éxito que nosotros queremos tampoco. Por eso es que siempre hay que ir de la mano con nuestro mercado. Y luego la convergencia, luego de analizar esta diversidad de opciones, ideas, etcétera, se analiza un conjunto reducido de ellas y se empieza a solucionar. ¿Ok? Entonces, ese es el camino. La innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, ya sea bien o sea un servicio. Como dice aquí, un método de comercialización también puede ser una innovación, así como un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, del lugar del trabajo y las relaciones exteriores. Eh, una característica común a estos tipos de innovación es que deben haber sido introducidos al mercado, ¿no? Que era lo que les decía hace un momento. ¿Y por qué tanta la preocupación? Porque en nuestro país, si bien es cierto, hay muchas innovaciones, hay muchos premios y reconocimientos para innovadores, inventores, el porcentaje de ingreso al mercado es mínimo. Eh, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a patentar. Lo patentamos porque queremos comercializar.
no porque queremos figurar en las estadísticas, por ejemplo. Sin embargo, aún eso pasa. Yo recuerdo muy bien en mi etapa estudiantil que un docente de la Facultad de Física de nuestra universidad nos decía en el laboratorio que él tenía una maestría en Rusia en teoría de la relatividad. Aparte tenía un doctorado en dicho país, ¿no? Y que siempre hacía investigaciones y siempre ganaba concursos, pero se sentía un poco frustrado porque lo que investigaba no se aplicaba en el país, porque acá no hay teoría de la relatividad, entre otros conocimientos, ¿no? Porque tampoco estamos en el top de los mayores y mejores conocimientos existentes en el mundo. Eh, y cómo nosotros aterrizamos la creatividad hacia la innovación. Acá tenemos distintos autores que nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, concepto de creatividad. Según Drucker, en el año 93 nos indicaba, es elaborar productos originales, innovadores y comercializables. Eh, ¿Y cómo se relaciona con la innovación? Ya que frecuentemente se mide la creatividad en función de los éxitos materiales para los empresarios. Hay que ser originales, innovadores y comercializables. Por ejemplo, no sé si recordarán ustedes que hace unos años, o hace casi 10 años, salió la gaseosa moradita de Inca Kola, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Fue original? Sí, fue innovador también, pero quizás no fue comercializable, por eso salió del mercado. De la Torre nos decía en el año 97 generar ideas nuevas y comunicarlas. Ese es un concepto de creatividad. Y con la innovación solo es posible si se tiene como aliada la creatividad. Entonces, hay que ser creativos para ser innovadores. Posteriormente, Gámez nos decía que es la capacidad para crear, producir, formar, dar origen o representar por primera vez. Entonces ya estaba introduciendo el concepto de algo nuevo, de algo novedoso. Posteriormente vamos a ver los tipos de innovación y creatividad que hay. La originalidad, en cuanto a relación, creatividad e innovación, la originalidad no es sinónimo solamente de la creatividad, sino también una forma de medirla. Se puede convertir en un problema si no se interpreta adecuadamente su naturaleza. Y es que a veces nosotros hacemos explotar la creatividad, pero tenemos que hacer aterrizar si nosotros queremos lograr el éxito. Clegg y Beach nos decía en el año 2001, factor de supervivencia ya que ayuda a las organizaciones a adaptarse a su medio. Es decir, hay que ser creativos para poder adaptarnos a nuestro entorno, ser competitivos, tener la aceptación de nuestros clientes. Y es aquí cuando esa creatividad que se tiene se lleva a la innovación. Robbins nos decía que es la capacidad para combinar ideas nuevas y útiles distintas a lo que se ha hecho antes. Entonces, para ser innovador hay que ser creativo. Entonces, la creativa lleva a la innovación, pero también para ser innovador debemos de tener creatividad. Ahmed nos indicaba que es la capacidad para generar resultados diferentes y valiosos en forma consistente. También el desarrollo de ideas originales y útiles, sobre todo ideas útiles. Y la innovación ocurre durante ciclos de pensamiento creativo divergente y convergente. ¿Ok? Y no solo debemos enfocarnos en la actividad inicial, sino en la totalidad de ese proceso. ¿Ok? Esa es la relación que hay entre creatividad e innovación. Y estos son los tipos de innovación, en donde el 80% es innovación incremental. ¿Y qué significa incremental? Es la mejora de algo ya existente. ¿Ok? Si ustedes tienen un celular y ven que alumbra con luz blanca, ¿no? Su linterna, pero si le ponen también colores azul, rojo, verde y amarillo, adicionalmente el blanco, ya están haciendo una innovación, ¿ok? Están innovando ahí. Y es una innovación incremental porque ya están mejorando algo ya existente, ¿ok? Un 5% es adaptación, ¿no? Por ejemplo.
Para los procesos mineros se tienen unos equipos que son como unas canastillas que sirven para que el soldador pueda subir y bajar, ¿no? De distintas alturas. Y está en una canastilla como modo de seguridad para que no se caiga o para que no ocurra algún problema durante la manipulación o durante la operación que hace, por ejemplo, soldadura. Pero si a esa canastilla ustedes le añaden además una mesa hidráulica donde pueden realizar algunos trabajos adicionales, están haciendo una adaptación, ¿no? Una innovación disruptiva es cuando es algo totalmente nuevo. Por ejemplo, tenemos un emprendimiento peruano, no sé si lo han visto en la tele, la generación de electricidad a partir de las plantas, ¿no? No sé si han visto que existe un joven ayacuchano que creó una macetita y que hoy en día está creando distintas aplicaciones para generar energía a partir de las plantas. Quien les habla también está en ese proyecto, él es socio mío. Estamos tratando de generar una nueva forma de energía de manera más natural, de manera más verde, como dicen. Y también está la innovación integradora. Eso implica hacer algunas mejoras. Por ejemplo, en el Centro de Manufactura Avanzada, hace años que no voy, pero en realidad ahí empecé haciendo mis investigaciones. Teníamos un módulo de caudal, nivel, temperatura y presión, ¿no? Los módulos de control de procesos. Si nosotros decimos, ok, esos módulos están separados, pero si los juntamos, ¿no? Con una tarjeta, un software, etcétera, de tal forma de que se integre el funcionamiento de todos ellos, estamos innovando y es una innovación integradora, ¿ok? Eh, es más, una vez hicimos un proyecto también financiado por la universidad para hacer la integración de esos módulos, ¿no? Supongo que lo estarán utilizando. Por lo tanto, los proyectos de innovación tecnológica, en resumen, tienen algunas etapas, que empieza con la identificación de un problema al interior de un proceso productivo, y esto es lo que nos compete como ingenieros industriales. eh, Nosotros podemos hacer emprendimientos o también ser intraemprendedor. El intraemprendedor es aquel que hace innovaciones dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿ok? Acá en Perú no se utiliza mucho porque los incentivos no son los adecuados, pero por ejemplo en Estados Unidos, si ustedes como trabajadores hacen una innovación y esa innovación incrementa las ventas o les ahorra cierto monto, ustedes se hacen acreedores a entre el 10 a 30% de ese beneficio. ¿Qué les parece? O sea que si hicieron una innovación que conllevó a una venta de 10 millones de soles, pues la empresa tendría que darles entre 1 o 3 millones. ¿Qué les parece? Bueno, esa política existe en Estados Unidos, existe en Italia, existe en Japón, en Corea del Sur, entre otros países, de tal forma de que sí motiva a hacer investigaciones para una empresa para la cual uno trabaja. Que en nuestro país a veces ni las gracias dan en la empresa por la innovación que uno hace. Pienso que debería haber un cambio de chip porque finalmente si los trabajadores innovan, pues la empresa obtiene mejores resultados, rentabiliza más. ¿Ok? Y los proyectos de innovación tecnológica tienen aquí riesgos. ¿Ok? Hay riesgos. O sea que el que invierte en investigación e innovación está asumiendo un riesgo. El riesgo es que el proyecto no funcione. Si funciona, genial, ¿no? Todos los créditos, las medallas, los méritos y sobre todo la rentabilidad. Pero si no funciona, ahí está el tema. Para ello, hay varios fondos del Estado que nos ayudan a innovar, nos ayudan a mejorar, nos ayudan a asumir gran parte del riesgo, hasta el 30% del riesgo. ¿Qué les parece? Hasta 10% dependiendo del tipo de fondo. Un rato vamos a ver los fondos. Por lo tanto,
Nosotros identificamos esas oportunidades, planteamos las mejoras, elaboramos un piloto y lo implementamos. Hay que dar un valor agregado a lo ya existente. ¿Ok? Y los proyectos de investigación e innovación para ingeniería industrial principalmente se enmarcan en lo siguiente, ¿no? Proyectos de investigación e innovación, que es cuando se tiene una idea y esa idea la plasman en un proyecto, en un formulario, hacen su postulación para que puedan hacer ese prototipo, ¿ok? La validación de la investigación es eh, cuando ya tienen el prototipo, pero ese prototipo requiere hacer pruebas, obtener certificaciones previos al lanzamiento del mercado, ¿cierto? Probar en distintos entornos, hacer algunas mejoras adicionales, el material. Cuando hacemos prototipo, a veces lo imprimimos en una impresora 3D, pero el mercado no te acepta en una impresión 3D, entonces hay que ver el material. Entonces es en validación de la innovación e investigación. Y el empaquetamiento tecnológico es ya lanzarlo al mercado. Para ello hay que tener manuales de usuario, manuales de mantenimiento, hay que hacer los estudios de mercado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, ¿Y quiénes financian? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, Startup es un concurso nacional que lo hace ProInnovate, en el cual financian startups. Y una startup es una empresa que tiene gran posibilidad de escalamiento exponencial. Eso es una startup que con poca inversión se logra gran escalamiento, ¿ok? Que otorga fondos. Este año ha subido entre 67.000 a 150.000 soles. En el primer caso, cuando ustedes tienen una idea, y si no tienen empresa, no hay problema, se juntan hasta 4 miembros, ganan el fondo y crean la empresa. El otro fondo de 150 es cuando ya tienen la empresa con ventas y quieren mejorar el producto. Prociencia es un fondo del Estado que nos da el financiamiento para proyectos de investigación básica y aplicada, pero que lo lideran las universidades. Prociencia Fondesit con CITEC. En este caso, la universidad es quien lidera y arma su equipo, en donde si ustedes tienen una idea, tienen que comentarle a la universidad postula con su equipo técnico, ustedes también pasan a integrar, y hay un tema de compartir propiedad intelectual, artículos, resultados de investigación, entre otros. Están otros fondos, por ejemplo, el Reto Bio se dio hace años, en el año 2017, que a veces nacen una vez y ya no se vuelven a repetir. Por ejemplo, cuando hubo COVID, hubo varios concursos de innovación e investigación para COVID, pero ya no tiene sentido ahora, como fondos internacionales como el que se dio en Chile, como el Sur Innova, o ProInnovate, que es particularmente el fondo en el cual tengo más experiencia y proyectos ejecutados y recomiendo porque postula una empresa y la empresa tiene el fondo, puede aliarse con una universidad. Por ejemplo, en mi caso, casi en el 100% de proyectos pongo a la Universidad de San Marcos como entidad asociada. Y nos da fondos y el fondo es de disponibilidad de la empresa. En cambio, en el otro caso, la universidad y a veces, y para ser sincero, en universidades nacionales, si quieren ejecutar algo, tiene que pasar por la normatividad del Estado y a veces les comento que eso retrasa los proyectos porque cuando queremos innovar, muchas veces traemos de China o de Estados Unidos o de Italia y el tema de la licitación o el proceso de compra es muy complicado. Por eso en ProInnovate el manejo es de la propia empresa. Hay concursos como de Google, el BID, Guaira, Avia Guaira, MIT, entre otros concursos
que financian la investigación y la innovación en todos sus niveles. ¿Ok? Una vez que nosotros investigamos, eh, sigue registrar la patente. ¿Ok? Por ejemplo, y retomando el caso de una de las patentes que tengo, que ha pasado por todos los procesos, les muestro esta tabla. ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, tenemos esta patente está solicitada, pero también yo tengo patentes otorgadas. Ya, solicitada quiere decir que está en proceso. Si es una patente de modelo de utilidad, dura 3 años aproximadamente, y si esta invención dura 5 años. O sea, tengo ahí varias patentes en camino todavía. Y, por ejemplo, para este primer caso, proyectos de investigación e innovación, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 3 proyectos del tema médico, 2 de ellos patentados. Uno de ellos es de un brazo robótico. ¿Qué sucede? Que en las salas de operaciones, a veces el paciente es irradiado por rayos X, alfa, entre otros rayos propios de la operación, sobre todo en operaciones complejas como, por ejemplo, el cerebro, neurisma, etcétera, el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente tiene que ser irradiado mientras el personal de salud hace pues sus procedimientos médicos. Sin embargo, eh, el médico o el personal de salud, el tecnólogo médico, las enfermeras, entre otros, sí tienen protección, que es un chaleco de plomo. Pero ese chaleco de plomo cubre todo excepto los brazos y excepto la cabeza. Los brazos porque si no el médico no pudiese manipular y la cabeza porque si no no pudiese ver, observar, etcétera. Entonces, el chaleco no cubre al 100% al personal de salud que interviene en las operaciones. Entonces, les comento pues que surgió esa preocupación porque revisando estudios del Ministerio de Salud de 20 años en personal médico que trabaja en estas salas de operaciones con respecto a personal médico que no trabaja en ellas, se notaba que casi un 60% de incidencia en cáncer o problemas relacionados al cáncer en los médicos que trabajan en estas áreas siendo irradiados por rayos X, por ejemplo. Nosotros hemos tenido contacto con rayos X, por ejemplo, cuando nos tomamos una placa, ¿qué sucede? Estamos expuestos un segundo de repente o 2 segundos. Ya, esos 2 segundos no es nada, digamos, respecto a estar minutos y horas en una operación. Con esos segundos, eh, inclusive el personal de tecnólogo médico que hace la operación no está frente a ustedes, está detrás, o sea, la radiación no le cae. Si bien es cierto, hay un tema de refracción de esta radiación, si es que chocan algún metal, etcétera, pero la probabilidad de incidencia es mínima, ¿ok? Entonces, nosotros dijimos, tenemos que solucionar este problema. ¿Y cuál fue la solución? Implementar un brazo robótico. Ese brazo robótico tiene 5 grados de libertad, que son como las articulaciones, ese es un grado de libertad. Eh, y este brazo hace algunos procedimientos eh, no invasivos, mínimamente invasivos. El único mínimamente invasivo es el de colocar la aguja en el paciente. Los demás son no invasivos, es decir, colocar gasas, cortar hilos, esparadrapos, etcétera, etcétera. Y el médico lo manipula con un joystick y una pantalla de acercamiento. Y asimismo ese brazo robótico hace localización estereotáxica, es decir, hace un barrido del paciente vía procesamiento digital de señales e imágenes
y hace un análisis y se detiene en el punto y dice, ok, aquí me detengo, ahí inserta la aguja e inserta la anestesia, por ejemplo. Este brazo robótico hace un análisis, inclusive inserta la aguja, pero ustedes saben que el contenido, el líquido, pues tiene que tener una velocidad, no se puede insertar por completo, etcétera, dependiendo del paciente. Y este brazo robótico hace también inclusive ese tipo de análisis. Entonces, para ese primer proyecto, en esta primera categoría de proyectos de investigación e innovación, hicimos nuestra postulación y ganamos un fondo de 380.000 soles para implementar ese brazo robótico. ¿Ok? Ese brazo robótico, si ustedes lo ven, es más, el CEMA, Centro de Manufactura Avanzada de nuestra universidad, eh, nos apoyó, ¿no? Porque solicitamos el apoyo de San Marcos porque lo pusimos como entidad asociada para hacer el diseño en la impresión 3D, ¿no? Hicimos varias corridas de las partes del brazo robótico. Entonces, una vez con las partes del brazo robótico, las ensamblamos, colocamos todo el sistema interno y vimos que funcionaba. Entonces ahí recién pasemos a hacer la implementación en metal, aluminio, etcétera. Y ese primer brazo robótico, con sinceridad, si ustedes lo ven, no es muy estético que digamos, eh, porque pues hay un fondo limitado, es un proceso de investigación inicial, etcétera. Pero terminó y el proyecto concluyó con éxito. Inclusive hay información en internet al respecto sobre ese proyecto. Luego sigue la validación de la investigación e innovación, que es otro fondo. Es validación y empaquetamiento, esas dos juntas. ¿Ok? Que ese es el fondo que estamos terminando de ejecutar ahora. Y este fondo, por 450.000 soles, nos permitió mejorar ese prototipo de investigación. Por ejemplo, eh, les mencioné pues que toda la carcasa y la estructura no era muy amigable, que digamos. Entonces el fondo pagó que lo hiciéramos en China. Y si hoy en día se ve ese brazo robótico, de repente en algún momento lo llevo a exponer a la facultad, ese brazo robótico tiene la calidad A1, el acabado, la estructura, si es un rediseño, etcétera. Y eso nos costó como 40.000 dólares, por ejemplo. Y el fondo cubrió eso, que se haga en China, para tener un mejor acabado. Inclusive el fondo también paga los pasajes, viáticos, etcétera. Y si queremos capacitación, también traemos al especialista o vamos a capacitarnos al extranjero. Entonces, esos fondos son parte del proyecto de investigación e innovación. Entonces, finalmente se hizo las mejoras y una vez hechas esas mejoras se patentó. Luego, se hace el empaquetamiento tecnológico, que es el empaquetado, el manual, los estudios de mercado. Hicimos estudio de mercado nacional e internacional, tanto para el primer proyecto de investigación e innovación, porque nos piden el mercado, como para el siguiente. Y notamos una gran diferencia. Por ejemplo, al inicio, para hacer la investigación, nuestro estudio de mercado nos decía que habían entidades del Estado, básicamente hospitales, y clínicas privadas interesadas en comprar el brazo robótico. Pero luego, una vez implementado y una vez validado, prefieren arrendarlo. ¿Y por qué no lo compran? Porque, bueno, el Estado tiene un proceso burocrático basado en normas de la ley de contrataciones y que muy poco incentivan a comprar investigación. Tienen que comprar algo ya validado, etcétera, algo que está ya en el mercado, probado y que ya superó el riesgo tecnológico, lo cual se comprende por completo. Afortunadamente, OCE ha sacado dos procesos de compras públicas de innovación, en el cual apoyan a las innovaciones, ¿no? Seguro muy pronto el Estado podrá comprar investigación e innovación también. ¿Ok? ¿Y qué decían las clínicas? Ya una vez implementado y le mostramos el brazo y cuánto cuesta, y le decíamos que el brazo puede costar 20.000 dólares aproximadamente.
Y nos decían, ok, está bien, pero la norma no me obliga a hacerlo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si no me obliga, no lo hago. El privado piensa en la rentabilidad, piensa en minimizar gastos. Y dice, uy, bueno, el médico, no, pero señor, que el médico, tiene radiación y eso perjudica su salud. Señores, pero el médico se preocupa por la salud de nosotros, pero ¿quién se preocupa por la salud del médico? Entonces, sí, ok, escuchan, sí, ok, vamos a ver. ¿Y qué otras opciones tiene? Ah, no, ¿y si lo puedo alquilar? Sí, ya. ¿Cuándo? Cuando tenga operaciones complejas. Bueno, en fin, ¿no? Entonces, eh, esa validación y esos estudios de mercado nos ayudan a poder direccionar adecuadamente la investigación, ¿ok? Y también se hizo los manuales de usuario en inglés y en español, de mantenimiento, se hizo fichas técnicas, se hizo una página web, se hizo el diseño, se hizo el manual de marca, por ejemplo, y todo eso financiado con fondos del Estado, ¿ok? Y este es un casito real, ¿no? Particularmente de mi experiencia, en el cual se ha podido concretar una investigación con fondos del Estado, ¿ok? Entre otras. Entonces, aquí yo hago un llamado a ustedes para que puedan hacer investigación también, no solo como egresados, sino también trabajando para empresas o para sus propias empresas. Yo les comento que ya hace varios años venimos ganando fondos como parte del equipo técnico de otras empresas. Sin embargo, pues las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos dependiendo del tipo de concurso. Entonces, el año pasado dije, bueno, siempre hago y formulo y gano fondos para proyectos para otras empresas. ¿Y por qué no para una empresa mía? Mi primera empresa fue creada en el año 2009, ¿ok? Ya tenemos 13 años, 14 años ya. Esta empresa, inclusive, hemos importado, hemos implementado proyectos en universidades, en empresas como Graña y Montero, Inca Pharma, hemos sido el soporte técnico de Inca Pharma varios años, o también, por ejemplo, para ministerios, para la presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Ambiente, CONIDA, entre otros, que CONIDA, como saben, hace desarrollos espaciales, entonces fuimos proveedores tecnológicos y consultores en el desarrollo de una parte del proyecto del satélite que fue lanzado en Perú, por ejemplo, ¿no? Pero en una partecita, no desarrollamos satélites. Entonces, dije, ok, y postulé con mi empresa y este año me encuentro ejecutando un fondo de 305.000 soles para un proyecto propio ya de mi empresa. Y pues los requisitos es que la empresa tenga por lo menos 2 años y la facturación, sobre todo, va a depender del tipo de concurso y la categoría a la cual se postule. Entonces, en este caso hemos ganado un fondo que ya lo venimos implementando desde septiembre de este año, ¿no? Y así ustedes con estos fondos pueden desarrollar proyectos e investigaciones propias que seguramente van a ser lanzadas en el futuro de manera exitosa al mercado, ¿ok? Entonces, ya vimos lo que es investigación, vimos lo que es creatividad, vimos lo que es la innovación, las relaciones entre creatividad e innovación, vimos qué tipo de fondos hay, cómo puedo innovar, vimos dónde puedo innovar, que son estos y otros fondos existentes, inclusive las universidades tienen sus propios fondos. Antes, cuando yo era estudiante, el fondo era de 8.000 soles, ahora la universidad da 25.000 soles, ¿no? Entre otros. Y ya vimos dónde investigar, dónde conseguir los fondos y ahora vemos dónde registrar. Hoy en día tenemos una entidad encargada de la propiedad intelectual que es Indecopi. Indecopi.
¿ok? Indecopi es una entidad del Estado que protege nuestras patentes, nuestros modelos de utilidad, nuestros diseños, nuestra propiedad intelectual, etcétera. Por ejemplo, están las patentes de invención, cuando se inventa algo nuevo, los productos son complejos, es algo ya no existente. Esa es una patente de invención. Están los derechos de autor, por ejemplo, todo lo que es software, plataformas web, manuales, publicaciones, aplicativos, material audiovisual, software, es derecho de autor. Derecho de autor también son libros, videoclips, entre otros. Pero acá lo estoy enfocando básicamente en lo que es tecnológico. Y están los modelos de utilidad. Antes le decían patente de modelo de utilidad, ahora le dicen modelos de utilidad. Algunos le siguen llamando patentes. Es una patente también, si se pudiese categorizar, se diría que tiene un menor grado de innovación o investigación que la patente de invención. Un modelo de utilidad mejoran las características y la funcionalidad de algo ya existente y lo pueden patentar como modelo de utilidad. Por ejemplo, el que les comenté hace rato, la innovación que podría hacerse en el celular. Ahora, si no se ha hecho, habría que analizar si lo acepta el cliente, ¿no? Mm, siempre podemos tener una gran idea y si le ponemos luces de colores al celular, va a tener éxito, pero es lo que nos parece. Pero hay que ver si el mercado lo acepta de esa forma. Y uno, a veces hay que preguntarse, y si no ha salido una idea tan simple, ¿por qué será? De repente lo han intentado y no se ha hecho, de repente no tendrá clientes, de repente es irrelevante. Entonces vemos que hay que analizar muchos aspectos previos a hacer la investigación y sobre todo la inversión en ello. ¿Ok? Una invención, investigación, innovación, es distinto a una solución. Por ejemplo, quien les habla, hace algunos años implementó un proyecto en la empresa Jovel, la línea Saison, línea de joyería, ¿no? Para damas, basado en lo que es control de calidad mediante visión artificial. Antes, en el Centro de Manufactura Avanzada, SEMA, había un módulo de visión artificial donde pude aprender ello. Ya posteriormente, como consultor, pude hacerlo ya hace varios años, hace como 15 años, más o menos. Y en este caso, pues implementamos el control de calidad mediante visión artificial, ¿no? Los clientes tenían problemas porque en el producto final había, por ejemplo, habían dos aretes azules, un collar, una pulsera, tres aretes, no, tres pares de aretes, perdón, de color rojo, algunos artículos para damas de joyería. Y sucede que en su proceso de producción tenían el gran problema de que a veces terminar la jornada laboral era un proceso automático en una faja transportadora y personal que ponía en cada estación algunos componentes. Sin embargo, a veces pasaba de que terminaba la jornada laboral y sobraban componentes. Y si sobran componentes, quiere decir que alguna de las cajas tenía problemas. ¿Y cómo lo solucionaban? Pues lamentablemente tenían que abrir todas las cajas y ver dónde está el error, perdiendo tiempo, dinero, costo-oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces implementamos un sistema basado en una cámara y un software y una computadora y un PLC que analizaba antes de que la última operaria le ponga la tapa y lo pasara por el sellado de la caja, plastificado. Y si es que detectaba el problema ahí, lo sacaba con un cilindro neumático, un pistón. Antes había un modo electroneumática en el SEMA, pero que también lo haya, que lo sacaba del proceso productivo. Y de esa forma, pues era automático y no se perdía nada. Y ese producto no se botaba porque el producto está bien, solo que no en cantidades. Entonces retornaba nuevamente al proceso del envasado y seguía su curso, ¿no? Y se hizo efectivo. Entonces, por ejemplo, eso, si fuese la primera vez que se desarrolla de esa forma, podría ser una innovación. Pero como ya es frecuente ello, por más que se implemente en una empresa distinta, eh, tan solo es un servicio nada más, ¿ok?
servicio de implementación de control de calidad mediante la visión artificial. Entonces, eso. Y como también soluciones, por ejemplo, basada en esa experiencia, nos comentaron, ya no participamos en ello, de que otra área, que es el área de perfumes, algo así, tenía un problema menos complejo que este. Y los ingenieros, basado en la experiencia que nosotros dimos en esta consultoría, eh, estaban analizando también el comprar el software, la computadora, el PLC, el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían unos productos que a veces iban en caja, el proceso era automático, y me imagino que en el proceso de colocar la botellita de perfume, lociones, etcétera, en la caja, en algunos casos no lo colocaba en la caja y la caja terminaba vacía en la línea de producción. Entonces, querían implementar ello. Y entonces aquí está la reflexión, que no se puede copiar y pegar soluciones. En algunos casos es posible adaptar, en otras no. Entonces aquí la solución más sencilla era una balanza, un sensor de peso al final y se solucionaba. Sin embargo, querían implementar la visión. Les había gustado el sistema y querían hacerlo y los ingenieros, magísteres, todo ello, pues estaban muy emocionados al hacer ello. Pero, pues de casualidad invitaron a un operario a la reunión en que todos los ingenieros estaban discutiendo sobre la solución y él dice, me parece interesante la solución. Lo llamaron para preguntarle, oye, ¿qué te parece la solución? ¿Crees que se adaptaría? Sí, la solución se adaptaría, dice el operario. Sin embargo, yo sugeriría algo. En vez de hacer tanto sistema, ¿por qué no colocamos un ventilador pequeño nada más cerca de la línea de producción, de tal forma de que si la caja está vacía, el ventilador simplemente lo saca al sistema? ¿Qué les parece? Un operario dio una solución más económica, más sencilla, más eficiente, que gasta menos energía eléctrica, que requiere menos infraestructura tecnológica, menos ingenieros, menos mantenimiento, menos conocimientos, etcétera, con tan solo una idea, ¿no? Tuvo una solución creativa, sí, efectivamente, sobre la situación. Entonces, aquí la reflexión de que si bien es cierto, somos ingenieros y siempre buscamos solucionar situaciones complejas utilizando nuestra tecnología, etcétera, pues también es importante el análisis y la solución más eficiente, como también involucrar a todos en el proceso. En este caso, si no se hubiese involucrado a este operario, quizás hubiesen hecho un sistema muy costoso que de repente hubiese ayudado parcialmente, pero en este caso era mucho más efectivo, porque inclusive ni siquiera necesitaban comprar el ventilador porque el ventilador ya lo tenían, simplemente era cambiarlo de lugar. ¿Ven? Entonces un operario nos dio una solución más rápida y más efectiva que un pool de ingenieros, magísteres, consultores, etcétera, que querían hacer una solución seguramente innovadora, pero innecesaria. ¿Ok? Entonces, dicho ese ejemplo, pues comentarles que el modelo de utilidad es una mejora existente, pero también se eh, plantean marcas, por ejemplo, una empresa tiene una marca, esa marca se puede registrar también un logo, nombres comerciales o lemas comerciales inclusive, ¿no? Una marca, la marca que ustedes crean, imagínense que es una empresa exitosa y el no haberlo registrado podría generar que otro lo registre. Y si otro lo registra, eh, hasta puede cobrarles el uso de su marca, que es la marca que ustedes mismos crearon. ¿Qué les parece? Los nombres comerciales también. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, pero no es muy creativo. Por ejemplo, así como se tiene McDonald's, ¿alguno de ustedes ha comido una hamburguesa en el McDonald's? ¿Sabían que tenemos McDonald's en Perú? Sí, sí hay. Y su logo es parecido, era parecido, con sus arcos dorados de la M, etcétera.
Sin embargo, por un tema de propiedad intelectual tuvieron que cambiar su logo, pero el McDonald's sigue existiendo. Entonces hay que registrar. Pero si no estaría registrado no habría ningún problema. ¿Ven? Entonces, los lemas comerciales también. Por ejemplo, un conocido político registró la frase plata como cancha. Y luego un periodista sacó un libro llamado Plata como cancha. ¿Qué les parece? Y este político le estaba cobrando en un juicio más de 1,5 millones de soles por haber usado un lema que él había registrado. ¿Qué les parece? Entonces, hoy en día yo sé que ustedes son muy creativos, etcétera, pero cuando ya hablamos a nivel comercial, hay que averiguar en Indecopy todo lo referente al uso y protección de lo que van a usar. ¿Ok? El diseño industrial es cuando cambiamos interfaces, envases, etcétera, diseños, ¿ok? Pero manteniendo la funcionalidad, ¿ok? Por ejemplo, tienen un termo y ese termo ahora tiene la forma de un Pikachu o de un videojuego, de un personaje de videojuego o de algún personaje, etcétera. Es un diseño industrial que puede registrarse como diseño industrial, sí, pero no es modelo de utilidad o patente, porque la funcionalidad sigue siendo lo mismo, pero el diseño ha cambiado. ¿Ok? Eso es un diseño industrial. También está el secreto empresarial, por ejemplo, formulaciones, técnicas de fabricación, lista de clientes, información financiera, modelo de negocio, son secretos empresariales que los protegen ustedes para que otros no lo puedan usar. Por ejemplo, la fórmula del Inca Cola es un secreto comercial, esa formulación, pues, ay, secreto empresarial. El certificado de obtentor es cuando ustedes tienen nuevas variedades de plantas o vegetales, ¿no? Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de hacer turismo vivencial. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad una vez de estar en Filipinas y allí había, bueno, Filipinas es el país que tiene más islas, tiene más de 7.600 islas y en ese lugar hay turismo en el cual ustedes van a un bosque o vegetación virgen, etcétera, y ustedes van, investigan, encuentran una planta, ven si esa planta ya está o no está, y si es que ustedes ven que es única, entonces ustedes son como los descubridores, ¿ok? Entonces, y eso a ustedes les da un derecho, ¿no? Ah, esa planta entre comillas, yo la descubrí. Eh, no la creé, sino la descubrí porque ahí estaba. Entonces, se obtiene un certificado de obtentor, que en nuestro país se llama así, certificado de obtentor. Por lo tanto, y lo que más nos interesa a nosotros como ingenieros son las patentes, que son títulos de propiedad que otorga el Estado a una persona natural o jurídica para explotar de manera exclusiva un invento dentro de su territorio por un plazo determinado, a cambio de una exclusividad, y esa exclusividad nos permite comercializar. ¿Ok? Las patentes de invención se protegen por 20 años, mientras que las de modelo de utilidad por 10 años. Una vez expirado ese tiempo, ya pueden copiarlos. Las patentes de inversión tienen novedad, no son nuevas, son distintas, tienen nivel inventivo y tienen aplicación industrial. Y las modelo de utilidad tiene ventaja técnica y nivel inventivo. Como les decía, la novedad es relativa. Ustedes pueden modificar algo ya existente y tener su patente de modelo de utilidad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es una patente? Ese aparato para tratar productos hortícolas, sistema de licuefacción de refrigerante mixto con preenfriamiento, procesos también son patentes de invención, por ejemplo, proceso para elaborar un material biodegradable a veces de escamas y el producto obtenido. De repente antes no lo hacían mediante escamas, ahora sí, entonces es una patente de invención. O microorganismo del género
Corynebacterium, que produce L aminoácidos y métodos para producir L aminoácidos usando el mismo. O productos farmacéuticos como bencenosulfonilúreas asimétricas y usos médicos de las mismas. O composiciones con material biodegradable, compuestos de su producto del cacao. Y un modelo de utilidad, por ejemplo, dispositivo para el riego de plantas. Ya existen, sin embargo, se hace algún cambio en la funcionalidad, por ejemplo, le añades Wi-Fi y si alguien no lo ha hecho así de esa forma, ya lo patenta. ¿Y por qué Wi-Fi? Porque de repente requiere conectarse a un sistema por internet vía la aplicación del celular, que el usuario desde su celular vea y ay, hay que regar y presiona el botón. Entonces, ahí sí requiere estar conectado a internet. Entonces, eso puede ser un modelo de utilidad. O la mejora de una herramienta. Aquí de herramientas para la nivelación de cerámicos y porcelanatos, por ejemplo. O una máquina de soldar, pero que hace otras cosas más. Que de repente también corta, de repente taladra, de repente hace otras cosas más, esmerilado, en fin. Entonces, esa máquina que hace otras cosas más también puede ser una patente de modelo de utilidad, que es este tipo de integración, como vimos también al inicio. Equipo biomédico portátil para diagnóstico y monitoreo de úlceras por presión basado en termografía y aprendizaje de máquina. También. Ya existe eso, pero ahora se basa en termografía. Entonces, aprendizaje de máquina seguramente será inteligencia artificial. Bidón de plástico fabricado por moldeo, por soplado para el almacenamiento, transporte de productos o líquidos. Entonces también, ¿no? En este caso es otro tipo de fabricación y eso es lo que le hace patentable como modelo de utilidad. O sistemas simples como sistema de combustión líquida de gas licuado de petróleo. ¿Ok? Materia que no se considera invención, por ejemplo, descubrimientos, teorías científicas, modelos matemáticos que ya están. Los seres vivos también, pues, no es invención porque ya está. Obras literarias y artísticas protegidas por derecho de autor tampoco. Planes, reglas, métodos, ejercicios, actividades intelectuales. Programas de ordenadores, soporte, porque todo lo que es software va como derecho de autor. Y las formas de presentar información también no se considera invención. ¿Y qué no se puede patentar? Por ejemplo, invenciones contrarias al orden público o la moral, invenciones contrarias a la salud o la vida de las personas, animales, medio ambiente, plantas, animales, procedimientos biológicos, tampoco métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano-animal, métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos o animales, eso no se puede patentar tampoco. Y aquí tenemos algunos mitos sobre las patentes. Las patentes no funcionan, igual se van a copiar un invento. Sí, es cierto, sin embargo, el que copia el invento tiene que pagarles a ustedes las regalías. Bueno, si es que los descubren. Es muy caro patentar en el Perú, falso, porque el modelo de utilidad puede estar 600 soles, son dos pagos, ¿no? Al examen de patentabilidad, ¿ok? Y en la primera evaluación, son dos pagos que sumarán menos de 700 soles. Y una patente de invención cuesta menos de 1.500 soles, entonces no es tan caro patentar en el Perú. Y patentar en el Perú demora demasiado, como les decía, entre 3 a 5 años respecto a un modelo de utilidad y una patente de invención. Pero es un estándar casi internacional. Luego tenemos el diseño industrial. Cuando se mejora y cambia la apariencia, por ejemplo, esta lata ha sido mejorada, o en este caso es un textil con un nuevo diseño, o cuando ustedes hacen ropa, una nueva colección de ropa, también es un diseño industrial que puede ser protegido. Por ejemplo, diseño industrial, ropa deportiva, butacas para juegos, ven, se ha mejorado la butaca. La butaca ya existe, pero se ha diseñado esta para juegos. Frasco, un nuevo tipo de frasco, por ejemplo, las industrias de perfumes paran haciendo muchos diseños, seguramente serán patentados, o una interfaz gráfica de usuario de un software, como vemos aquí, o piezas de ajedrez, cambian la forma de cada uno de los componentes. Y eso es un diseño industrial. Es decir, es un cambio visual
pero que no tiene de la mano un cambio en la funcionalidad. Sigue funcionando como tal. Y finalmente, un derecho de autor. El derecho de autor protege todas las obras del ingenio humano, ¿ok? Por ejemplo, el pintor tiene sus esculturas, un escultor, perdón, del pintor sobre sus obras plásticas, del escritor sobre obras literarias, programador sobre su software, director y guionista sobre su película. Está el secreto empresarial también, como les había indicado, que son una modalidad de propiedad intelectual que protege toda información reservada, valor comercial para una empresa. Vemos aquí, por ejemplo, algunos productos. Un algoritmo de búsqueda, una receta de pollo, un Inca Cola o el amargo de Angostura. Diferencia entre instrumentos de propiedad intelectual, ¿no? Esto llamado de recapitulación, una patente protege inventos, que pueden ser en productos y procesos. Una marca protege, es un signo que distingue un producto o servicio, y derecho de autor protege obras. ¿Por cuánto tiempo? 10 años, por ejemplo, para modelos de utilidad y 20 años para patente de invención. En marca se protege a 10 años. En derecho de autor, hasta 70 años luego de fallecido el autor. ¿Se renuevan? Las patentes no, las marcas sí. Si ustedes crearon una marca de su empresa con su logo, lo registran y nuevamente lo pueden volver a registrar. Si lo quieren mantener, obviamente, porque expira a los 10 años y es importante para su negocio, por eso es que sí debería registrarse. Eh, y derecho de autor no. Ámbito, en patentes y marcas territorial, y en derecho de autor es universal. O sea que las primeras protegen nuestro territorio. Y hoy en día, según los acuerdos que se tiene, el convenio de Andrés Bello, entre otros, por ejemplo, protegen ese territorio. Y el derecho de autor es universal en todo el mundo. ¿Es obligatorio? Ninguna es obligatoria. ¿Ok? No es obligatorio registrar para empezar a funcionar. Sin embargo, por lo que se viene explicando, sí resulta conveniente que se registre. ¿Ok? ¿Se requiere registro para gozar de protección? Sí, en los dos primeros casos y no en el último. ¿Ok? Bien, esa presentación, me dijeron una hora, estamos en una hora, eh, ha sido elaborada juntando muchos conceptos que espero que haya sido lo suficientemente didáctico. Y si es que tienen algunas consultas, aquí no duden en hacerla mientras dura esta exposición, o inclusive si tuviesen otras consultas adicionales, ahí se encuentran mis datos. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta o consultas? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Aló. Sí, se Sí. escucha. Sí. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Interesante la exposición. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una Sí. relacionada a, bueno, usted es un innovador, bueno, emprendedor también se puede decir, porque hablaba un poco de su empresa. Yo quería que nos hablara un poquito sobre los fracasos o sobre sus fracasos, ¿no? Sobre alguna innovación que usted haya pensado que iba a tener éxito y, bueno, iba este, revolucionar el mundo, pero al final, bueno, la sociedad no las sabe valorar o, bueno, simplemente no ha tenido éxito. Y sobre alguna empresa en la que usted diga, bueno, también puesto interés, dinero, tiempo y, bueno, no tampoco haya resultado, ¿no? Bueno, esto sobre todo porque bueno, a veces de los fracasos se aprenden más, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, bueno, ahorita que está de moda todo esto de la inteligencia artificial, bueno, yo le pregunté a una inteligencia artificial, le dije, bueno, ¿qué pregunta le harías a un expositor bueno, que está hablando de la innovación? Y bueno, bueno, quería ver que si me da una pregunta interesante y bueno, quería compartirla, ¿no? Bueno, dice, bueno, la pregunta de la IA es, en un mundo donde la tecnología y las tendencias cambian rápidamente, ¿cómo te aseguras de que tus innovaciones no solo sean relevantes en el presente, sino que también se mantengan valiosas en el futuro? Bueno, muchas gracias. Esas son las dos preguntas.
Ya, ok, perfecto. Sí, sobre la primera pregunta, era el año 2014, me acuerdo, y nos juntamos cuatro investigadores, emprendedores, y estuvimos trabajando en un equipo de desalinización de agua de mar mediante otra tecnología, no las tecnologías convencionales. Actualmente la tecnología predominante es la ósmosis inversa, y en la ósmosis inversa pues hay una eficiencia del 50%, porque imagínense que tienen una caja X donde tienen agua con sal y por presión, gran fuerza, hacen que el agua pase por unas membranas, quedando en un costado el agua desalinizada, entre comillas, y la salmuera la depositan al mar y alterando el ecosistema marino, ¿no? Por la temperatura y salinidad, por ejemplo. Tiene algunas desventajas, pero es la tecnología más utilizada y validada. Entonces nosotros nos unimos para hacer un equipo con inversión propia, en realidad, eh, y el equipo pues, se avanzó más o menos un 35%, lo hicimos a nivel de laboratorio y lo probamos, ¿no? Sí, con los componentes separados y cuando había que armar el equipo, inclusive lo probamos en el salar de Salinas, en Puno, entonces, y pasó la prueba, o sea, si logra desalinizar agua de ese salar, sí podría desalinizar agua del mar, por ejemplo, ¿no? Sometimos a pruebas muy complejas. Sin embargo, pues hoy en día ese prototipo quedó al 30%, porque hubo una diferencia de opiniones entre los socios e integrantes de este equipo de innovación. Inclusive constituimos una empresa, ¿no? De la cual soy el gerente general y la empresa iba a dedicarse a comercializar eso. Pero dos de los socios luego decidieron pues optar por otro camino y dejando todo en stand-by. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? O continuar o no continuar. Sin embargo, ya ha habido el aporte en conocimiento de cada uno de los cuatro, de tal forma de que continuar sin que los otros dos eh, autoricen no sería muy ético y muy leal que digamos. Entonces, la investigación ahí está. Y está por partes y es muy difícil que podamos continuar. Sin embargo, nos sirvió para pues, ver algunos principios, algunos conceptos, ¿no? Y como es algo innovador, eh, digamos que podría tener éxito. Quizás de aquí no se ha vuelto a tocar el tema, ya han pasado casi 10 años. De repente, si los otros se animan a continuar, habría que ver y evaluar también, porque en 10 años las tecnologías evolucionan, entonces habría que hacer un análisis previo de ese invento, a ver si retoma o si tiene mayores ventajas con lo ya existente. Particularmente no tengo conocimiento que haya salido algo así. Y la diferencia de nuestro invento es que no llega a contaminar y que al utilizar procesos de evaporación, pues se tiene el agua con sal, se evapora, se capta ese vapor y se convierte en agua nuevamente, teniendo las sales en sólido depositadas en la parte inferior, la cual puede darse tratamiento. Por ejemplo, el agua de mar tiene permanganato y el permanganato se utiliza, por ejemplo, en los laboratorios para hacer medicina. El 90% del permanganato viene del extranjero. Podría de repente explorarse eso, o si no el litio, en el mar hay litio. Nuestro vecino país chileno es número uno en producción mundial de litio a partir de agua desalinizada. ¿Qué les parece? Y es que hay litio también, este elemento importante también en el mar. Y en el mar hay como una tabla periódica. Quizás en algún momento se pueda retomar, pero digamos, es el caso de un emprendimiento que iniciamos, nos dedicamos mucho tiempo, invertimos de nuestros recursos, pero quedó ahí por un desacuerdo entre los socios, ¿no? Básicamente, eh,
un ingeniero químico y un mecánico, pues tenían divergencias en un par de procedimientos, ¿ok? Y al final, pues, o sea, o haces el mío o no se hace nada y viceversa. Entonces, por ahí quedó el tema, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, eh, hoy en día, pues la inteligencia artificial está muy avanzada y es un componente importante para hacer innovaciones, sino que todo lo que es software, por ejemplo, o esas soluciones no se registran como patentes, sino se registran como derecho de autor. Sin embargo, si la inteligencia artificial va acompañada de alguna infraestructura, algún aparato, un equipo, etcétera, como parte de, entonces sí podría incluirse dentro de un paquete, eh, que como tal, pues finalmente uno hace una solución, lo guarda en un chip, lo coloca en la máquina o la invención, por ejemplo. Sin embargo, pues ese chip nadie lo ve, no lo abre, ahí no hay mucha protección que digamos. Bueno, si está en un chip también es difícil piratear porque no tienen el código fuente, es como se le quema data, información, programa, etcétera, ahí. Pero adicionalmente lo que sugiero, pueden hacer la patente y la patente también del software, como por ejemplo en el caso del brazo robótico, también hicimos el registro del software. Se hizo patente, se hizo diseño industrial, se hizo registro de software, por ejemplo, ¿no? Y pues la inteligencia artificial también nos ayuda mucho en ello. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Mm, A mí me gustaría hacer una pregunta, bueno, ya general. Em, por ejemplo, ¿cuáles serían los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes o investigadores al momento de ejecutar su proyecto de investigación? Ok, muy buena pregunta, ¿no? Eh, Remitiéndome al contexto inicial en el cual les comentaba sobre mis inicios en la Facultad de Ingeniería Industrial, pues no había mucho apoyo para lo que es la investigación, la innovación. Uno tendría que, Uno tiene que investigar por parte de cada uno. Sin embargo, hoy en día existen los grupos de investigación integrados también por docentes y también por estudiantes. Hoy en día se motiva, por ejemplo, las publicaciones. Entonces, hay fondos para poder investigar, lo cual antes no había. Tienen infraestructura, por ejemplo, el SEMA, entre otros laboratorios de máquinas y herramientas. Entonces, con esos laboratorios, pues ustedes podrían, un desafío quizás, bueno, pero que no sea una limitación, porque antes lo había, obtener los permisos de los docentes, porque a veces el laboratorio está ocupado o sirve para dar cursos externos, o qué pasa si malogras el equipo, la máquina, el aparato, etcétera. Entonces, tener esos cuidados para ello. Otro desafío importante, pues, identificar un tema, ¿no? Por ejemplo, si inteligencia artificial de repente no requiere tanta maquinaria, de repente a nivel de software. eh, y bueno, otro desafío es ser multidisciplinarios, ya que, como siempre dicen, ¿no? El industrial conoce de todo un poco, pero hay que ver en qué uno se quiere especializar. Entonces, la tecnología es un campo muy importante y tiene varias aristas. Y el tema de, como decían, la inteligencia artificial hace un momento también es una alternativa o lo que ustedes tienen más a la mano, ¿no? Que son eh, los laboratorios, los conocimientos. Antes ya ingeniería de software, espero que se siga llevando porque es un curso que ayuda mucho también para ello. Métodos computacionales, pueden formular modelos matemáticos y con eso hacer mejoras y soluciones, por ejemplo. Entonces, la carrera es tan extensa que pueden eh, innovar, investigar, mejorar en casi todas las disciplinas que tenemos disponibles ahí con el apoyo de los docentes.
e inclusive ser multidisciplinarios también. Y bueno, el reto importante y más importante, el presupuesto, ¿no? Ese es el gran reto. Sin embargo, como decía, la universidad tiene fondos. Antes había fondos, por ejemplo, para hacer tesis, o también los fondos de los programas del Estado, como les comenté hace un momento. Entonces, sin ese fondo, la verdad que todo queda en ideas o queda en papel. Entonces, ese sí es un reto importante, ¿no? Afortunadamente, los docentes de la facultad sí pueden motivarlos, orientarlos en la investigación, innovación, ya que tienen muchas publicaciones también y acceden a estos fondos. ¿Ok? Eso es lo que considero que son los desafíos y retos a superar para que un estudiante pueda hacer sus investigaciones. consultas. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Mi duda sería, ¿cuáles serían los campos donde se necesita innovar más? ya. Bueno, hoy en día si revisamos las megatendencias, hablando de lo que es tecnología, está la robótica, está la inteligencia artificial, está la parte biomédica, todo lo que es software, lo que es ciberseguridad, son retos importantes, creo yo, en los cuales podrían ustedes como ingenieros industriales eh, entrar a tallar para hacer las investigaciones, ¿no? Obviamente todo lo que es procesos industriales. También otra alternativa es ver los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente cada vez más está siendo más dañado, ¿no? Por ejemplo, en la COP27 dijeron de que hoy en día ya es imposible revertir los efectos del cambio climático, ¿no? Cuando en el Acuerdo del París se hablaba de poder reducir para lograr la sostenibilidad y dejarle un mejor futuro a las próximas generaciones, pero ellos dicen, no, ya no se puede. Debería haber alguna opción. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de contaminar menos en cuanto a energía, agua, por ejemplo. El agua es un reto. Nosotros podemos vivir hasta sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Y pues cada 20 segundos muere un niño en el mundo por consumir agua contaminada. ¿Qué les parece? Es una cifra sumamente alarmante. Entonces, no solo generar agua, sino también potabilizarla y todo lo referente al medio ambiente eh, también, ¿no? Yo les comento que yo hice mi segunda maestría es en cambio climático y desarrollo sostenible en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Y allá existían fondos e incentivos para los proyectos de investigación relacionados con el medio ambiente. Y pues hoy en día, este año he visto con beneplácito que ProInnovate lanzó un concurso para adaptarnos al cambio climático. ¿Qué les parece? Ojalá que lo siga promoviendo, ¿no? Fíjense el reto, inclusive ahí, adaptarse al cambio climático, cuando antes que era mitigar los efectos, reducir, eliminar. Ahora se habla de adaptarnos al cambio climático, ¿no? Porque ya es una realidad y en teoría muy poco podemos hacer. Sin embargo, pues siempre surgen las ideas, la investigación, la innovación. Pues ojalá en algún momento podamos dejarle un mundo mejor a nuestras nuevas generaciones. Bien, la última consulta. Bien, agradecerte, Jorge, por tu motivadora conferencia. Creo que despierta intereses. Ojalá que sea así en nuestros participantes. Y esta conferencia la estamos grabando
y la vamos a subir al portal del Instituto de Investigación, ¿no? Para que pueda ser de referencia y también, ¿no? Difundir a nuestros profesores para que a su vez la recomienden a sus alumnos, ¿no? Porque ha sido bastante didáctica y motivadora, ¿no? O sea, me has dejado varias líneas que las he anotado para comentarla con los colegas y bueno, esperamos tenerte en una nueva oportunidad, ¿no? Para que puedas hacer de conocimiento tus experiencias, que a pesar de tu juventud son bastantes, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, señores participantes, y estaríamos viéndonos hasta otra oportunidad. Ok. Muchas gracias por la invitación, ingeniero, y para mí siempre será un placer, como dije al inicio, poder colaborar con la facultad. Bien. Gracias, Jorge. Nos retiramos.